En los archivos olvidados de la farándula mexicana existe un expediente que nunca llegó a formalizarse, un caso que fue enterrado con una precisión quirúrgica por una de las familias más poderosas de la industria teatral en el siglo XX, su protagonista, Fernando Soto, conocido artísticamente como Mantequilla. Es recordado por el público como un actor cómico inocente, ligero, casi infantil en su humor. Sin embargo, detrás de esa máscara existía un joven marcado por el abuso de poder, la arrogancia familiar y un temperamento que jamás debería haber convivido con armas, alcohol y un apellido influyente. Pues, por motivos que platicaremos en este espacio, asesinaría a su joven esposa de manera artera y cruel. Sin más, comenzamos. La historia se remonta a 1928, cuando Fernando cumplió apenas 17 años. A esa edad, mientras la mayoría de los adolescentes aún buscaba su camino, él ya tenía planificada una vida completa, moldeada por la ambición de su padre, un empresario teatral que dominaba escenarios, contratos, sindicatos y voluntades con la misma naturalidad con la que otros firmaban autógrafos. El joven, criado en un ambiente donde la impunidad era costumbre heredada, tomó una decisión inesperada: casarse. La elegida no pertenecía al espectáculo ni al mundo social que su familia frecuentaba. Era una joven campesina del estado de Puebla, reconocida en la región por su belleza singular. Rostro de porcelana, cabello oscuro trenzado con flores y una serenidad que contrastaba violentamente con el temperamento explosivo del joven actor. Se conocieron durante una gira teatral y, cegado por la novedad de un amor no condicionado por la fama, Fernando insistió en casarse de inmediato. Ella, sin experiencia, sin advertencia y sin apoyo familiar suficiente, aceptó sin medir el riesgo. El matrimonio, sin embargo, no fue un acto de amor, fue el inicio de una tragedia predestinada. La convivencia en Puebla reveló un rasgo que quienes conocían a Fernando preferían ignorar: su violencia. Desde niño había crecido bajo la protección absoluta de su padre, quien jamás permitió que la ley, la escuela o cualquier otra autoridad lo corrigiera. Esa educación, deformada, había convertido al joven en un muchacho impulsivo, irritable y profundamente acostumbrado a que sus actos carecieran de consecuencias. En la casa donde vivían, aislada entre terrenos agrícolas, los vecinos escuchaban siempre discusiones, golpes y episodios de furia que duraban horas. Ella, temerosa, se refugiaba en el silencio, evitando encender el enojo de su esposo. Él, por su parte, consumía alcohol desde la adolescencia, una costumbre aprendida de las largas noches de camerinos que frecuentaba desde niño. El problema era simple y devastador. Fernando tenía acceso constante a armas, privilegio otorgado por su padre bajo el argumento de proteger el patrimonio familiar. El detonante de la tragedia ocurrió una tarde de verano, cuando el calor hacía densa la atmósfera y el joven actor regresó a casa después de una gira breve, celebrando su éxito y completamente alcoholizado. La mezcla de fama temprana, alcohol y una educación basada en la impunidad formaron la tormenta perfecta. Fue esa tarde cuando ella, con una mezcla de esperanza y miedo, decidió darle la noticia que había estado posponiendo. Estaba embarazada. Para cualquier hombre, aquel anuncio habría significado alegría, preocupación o responsabilidad. Para Fernando, sin embargo, representó
una amenaza directa a su libertad desbordada. La idea de convertirse en padre a los 17 años lo enfrentaba con el deber, con el juicio de la sociedad, con el riesgo de que su figura adolescente fuese cuestionada. Pero lo más importante, lo enfrentaba con su propio padre, quien jamás habría permitido que el joven heredero de su imperio teatral quedara atado a una relación que él nunca aprobó. La reacción fue inmediata y brutal. Con la visión nublada por el alcohol, la rabia y el pánico, Fernando tomó una de las armas que guardaba en un cajón de madera. La joven, sorprendida por la intensidad del momento, apenas tuvo tiempo de retroceder. La discusión se convirtió en una explosión emocional imposible de detener, y en cuestión de segundos el disparo resonó en la casa. El impacto fue letal. La joven campesina, cuya belleza había cautivado a un actor que jamás supo manejar sus emociones, cayó al suelo sin oportunidad alguna. Los vecinos escucharon el estruendo, pero ninguno se atrevió a acercarse. Todos conocían el peso del apellido Soto y sabían perfectamente que cualquier intento de intervenir podía volverse en su contra. Lo que sucedió después fue una operación de encubrimiento digna de un jefe criminal, no de un empresario teatral. El padre de Fernando se sabe que llegó al lugar acompañado por abogados, médicos y contactos policiales que debían más favores que lealtades. En cuestión de horas, la escena del crimen fue alterada, los testimonios fueron reconstruidos y la muerte fue registrada bajo una causa que jamás coincidió con la realidad. El joven actor no pasó una sola noche en la cárcel, no fue interrogado formalmente, no enfrentó juicio alguno. El poder de su padre se hizo sentir en cada rincón de Puebla, desde la comisaría rural hasta las oficinas estatales, pasando por reporteros que recibieron sobres discretos para no cubrir el caso. La tragedia permaneció escondida detrás de un muro de dinero, influencias y literalmente miedo. Al poco tiempo, la muerte de la joven fue olvidada por las autoridades, absorbida por el silencio impuesto. Fernando fue trasladado a la capital, alejado de Puebla, rehabilitado, públicamente como un joven actor en ascenso. La industria cerró filas a su alrededor. Quienes sabían la verdad guardaron silencio durante décadas, conscientes de que la historia completa nunca vería la luz. Pero los rumores nunca murieron. Los vecinos de la zona siguieron contando la historia. Los empleados del teatro recordaban cómo el empresario borró toda mención del matrimonio. Los registros civiles de la época muestran anomalías inexplicables y el expediente policial, si es que todavía existe, permanece oculto en algún archivo que jamás ha sido revisado. Muchas gracias y hasta la próxima. El día en que ella tenga su bebé, dele un regalo perdurable, un reloj, un Tissot, y señale para siempre ese momento inolvidable. Para ella, Tissot ofrece la elegancia de la nueva moda y una asombrosa precisión técnica. ¿Cómo satisface regalar un reloj y cómo halaga que sea un Tissot? Tissot automático. Tissot calendario. Tissot de oro. Tissot impermeable. Regalo, reloj, reloj, Tissot.